Amigos de Radio Victoria o Comercio Televisión, a continuación vamos a conversar como todas las semanas con Vladimiro Mujica. Él es el vicepresidente de Benamérica y como se trata de América, Benamérica, o sea, yo creo que nos interesa hacer una evaluación, aunque sea preliminar, del resultado de las elecciones en México, de estos altibajos que tiene la política latinoamericana con eh, la confusión en cuanto a cuál es el sistema de la ideología ideal para que estos países refloten y se normalicen. Pero en el fondo, Vladimiro, yo creo que hemos tenido fallas tanto en una como en otra ideología. Y yo creo que el sistema que debería prevalecer es el democrático, pero democracia auténtica. Yo no sé si en México se dio o no se dio ayer, pero el resultado era el esperado. Pero en México también el gobierno que se tiene es de signo izquierdista, según lo impuso eh, López Obrador, y la candidata que ganó, pues de alguna manera está alineada con él. Entonces yo no sé si es que hay una confusión en los pueblos o es que los liderazgos de alguna manera están respondiendo a algo distinto a lo que los pueblos andan buscando. No sé, o sea, ¿cómo sientes este resultado? ¿Cómo puede repercutir? ¿Qué apreciación pudiera haber en Venezuela en este instante, donde aquí se afinca el socialismo y allá queremos salir de él? O sea, ¿qué es lo que está pasando allí? Porque yo veo que hay una puja muy fuerte, ¿no? Y yo no sé si son los líderes que tenemos o los profesionales que tenemos o los pueblos que tenemos. Yo creo que tú me puedes dar una apreciación. Eh, bueno, buenos días, mi querido amigo José Antonio. Otra vez, gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Van a pasar algunas figuras, alguna gente por detrás de mí, porque estoy en un aeropuerto, entonces, Bueno, desconocidos. Mira, yo, yo para empezar, yo no creo, es decir, atribuírselo a las características de un pueblo me parece una posición muy determinista porque entonces pareciera que los pueblos no pueden cambiar. Entonces, yo creo que los pueblos todos tienen capacidad para cambiar. Es cierto que históricamente, digamos, hay pueblos que tienen hay países que tienen una tradición democrática mucho más clara que la que tenemos en Latinoamérica, en donde se producen oscilaciones muy importantes que van desde los golpes de Estado en Centroamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, lo que ocurrió en Perú, en Bolivia, Colombia. Es decir, es una historia sumamente accidentada, Brasil también, donde el mantenimiento de la democracia, más allá de quién gane, ha resultado ser un reto muy importante. Y después que cayó la dictadura argentina y se produjeron ciertos cambios en Centroamérica, parecía que eso se había superado, pero entonces surge otro elemento que es muy complejo, que es el populismo de derecha y de izquierda. Y resulta ser que los populismos están profundamente enraizados también en nuestra historia, el populismo y los líderes mesiánicos. Y entonces uno ve como hay esquemas populistas, profundamente populistas, como el de López Obrador en México, que se alza con, bueno, en este ahora la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien, bueno, de cercanía es licenciada en física y tiene luego un doctorado en ingeniería y tiene reconocimientos en el tema ambiental. Es decir, que apareció un intelectual, una mujer intelectual, que termina por heredar el bastón político de López Obrador, quien a su vez fue clave en desplazar gobiernos mexicanos y partidos mexicanos que tenían una tradición de captura de la democracia. Y entonces, bueno, eso generó una situación de mucho descontento. López Obrador lo intentó muchas veces y finalmente
se alzó con la presidencia, lo cual, lo cual habla muy bien del sistema electoral venezolano, mexicano, perdón, porque lo que llevó a López Obrador a la presidencia y ahora a Claudia Sheinbaum es lo mismo que nosotros estamos pidiendo en Venezuela, que hayan elecciones justas. Entonces lo que se le pide a gobiernos como el de López Obrador y ahora a la señora o la doctora Sheinbaum, es que apoyen el proceso de democratización en Venezuela, que es lo mismo que se le pide a Petro, a Gustavo Petro, lo mismo que se le pide a Boric en Chile, a Lula en Brasil, es decir, que lo que hemos llamado esas democracias o esos gobiernos rosados, por así decirlo, porque tienen una vocación izquierdista, pero no son el tipo de gobierno autoritario cubano, nicaragüense o venezolano, es que apoyen el proceso de restauración de la democracia. Ahora, volviendo al tema del populismo, tú tienes una versión de populismo de izquierda y una versión de populismo de derecha. Ahí está Bukele, que acaba de asumir nuevamente la presidencia y bueno, Bukele se ha hecho increíblemente popular en El Salvador por políticas específicas que tienen que ver con el combate del AMPA, muy criticado por otros sectores porque eso se lo hace Pero ¿tú prácticamente en crees el que límite. eso se inscribe en el populismo? Eso es ejercer el Eso es, gobierno en función de bueno, resolver crisis profundas. claro, pero es que ahí está el punto, ¿ves? Tú puedes resolverla con apego a la Constitución o tú la puedes resolver con esquemas populistas y lo que estamos viendo en toda Latinoamérica, o el caso de Lula, es decir, es verdad que resuelven, es que es una cosa muy compleja. El tema del populismo a veces tiene que ver con encontrar soluciones a los problemas y a veces no. El problema del populismo es cómo se estabiliza un liderazgo. Y cuando tú le unes al populismo la polarización política, que es otro elemento en todo este juego, entonces la democracia está en altísimo riesgo, porque la democracia sin el centro político no puede existir. Entonces tú tienes una situación en la cual hemos tenido oscilaciones muy marcadas en Latinoamérica de un extremo al otro, y por supuesto el caso de Venezuela es un caso especialmente perverso, porque no es solamente la oscilación, lo que vino como el liderazgo populista de Chávez en contraposición a los partidos políticos tradicionales, sino que se establece ese gobierno dentro de un esquema autoritario. Es decir, a otros gobiernos izquierdistas de la región no se les puede sindicar del mismo autoritarismo que al gobierno de Chávez y Maduro. Entonces termina por ser una realidad compleja donde tú tienes la oscilación populista, los liderazgos carismáticos, el acoso del centro y la polarización política. Entonces, para mí lo más preocupante, vuelta a tu pregunta inicial, lo más preocupante son los riesgos que corre la democracia. Eso para mí es lo más preocupante, porque entonces termina por ser que esos esquemas corrompen la democracia profundamente e impiden pues que otras tendencias, porque el problema de la democracia no es solamente el gobierno de la mayoría, que es, digamos, etimológicamente el origen del término. El gran tema de la democracia es que quienes sean minorías se puedan convertir en mayoría, es decir, el respeto a las minorías. Ese es el gran tema de la democracia, no simplemente que sea el gobierno de la mayoría, porque las mayorías pueden cambiar por muchas razones, pero Pero lo fíjate que una hemos cosa, visto, Vladimiro, pero es que el pueblo, o sea, de alguna manera es tan tolerante que inclusive acepta abusos y soporta engañifas de dirigentes que ofrecen cosas y no cumplen. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, estamos viendo que al sistema democrático se le ha pretendido dar un signo de alianza cívico-militar. Entonces, ahí estamos hablando de un híbrido que lo que se llama populismo, yo no sé cómo engancharlo en el ámbito militar. está perfectamente enganchado cuando tú tienes a los militares soportando más allá, apoyando más allá de lo que le establece la Constitución a un determinado gobierno que tiene un componente populista. Entonces los militares, como en el caso venezolano, pasan a ser esquemas de la compartición del poder. O sea, los militares están involucrados. Venezuela, como le gusta decir un amigo mío, David Morales, se ha somalizado.
Es decir, se ha dividido en feudos. En esos feudos participan militares, políticos, bandas corruptas, etc. Entonces tú tienes un país dividido en feudos. Entonces la alianza, el concepto de alianza cívico-militar que se le atribuye a Chávez, ese concepto no viene de Chávez. Ese concepto viene de la izquierda que fue desplazada del pacto de Punto Fijo después de la caída de Pérez Jiménez. Es el Partido Comunista de Venezuela y en ese entonces otros partidos de izquierda quienes comienzan a hablar de una alianza cívico-militar para desplazar a Acción Democrática, para desplazar al pacto de Punto Fijo del poder. Entonces, nuevamente, como la historia nuestra se tergiversa de todas las maneras posibles, el tema de la alianza cívico-militar, yo te voy a contar una anécdota familiar. Yo una vez a mi mamá, que ya no está con nosotros, le leí un párrafo que hablaba sobre la alianza cívico-militar y yo pregunto, mamá, ¿quién escribió eso? Y dice, eso debe ser los chavistas, eso debe ser Chávez ahora. Le digo, no, eso lo escribió Pompeyo Márquez después del año 58, un tipo que después se convirtió en un gran defensor de la democracia, pero después de la caída de Pérez Jiménez dejaron fuera del pacto de Punto Fijo al Partido Comunista. El Partido Comunista inició una guerra de guerrillas contra el gobierno primero de Betancur y luego de León, y es de allí donde viene el tema. Entonces, claro, ese partido evolucionó, eventualmente llegó a parar al MAS, se hizo, bueno, un defensor a capa y espada de la democracia, pero el chavismo heredó ese concepto y lo trasladó posteriormente a una alianza militar especialmente perversa, que era de unos políticos, un liderazgo mesiánico que terminó por ser profundamente corrupto, apoyado por sectores militares. Ahora, esa perversión, esa perversión. No hay ninguna contradicción entre el populismo y las alianzas. Claro, pero esa perversión de la que tú hablas, ¿cómo hacemos para zafarnos de ella? ¿Cómo hacemos para zafarnos de ella en la circunstancia actual? Aparentemente el pueblo está marcando una pauta, el pueblo venezolano está marcando una pauta en la calle, pero el populismo sigue vigente y el régimen lo sigue utilizando abiertamente en sus cadenas nacionales y en sus eventos partidistas también, pero no ha logrado de alguna manera desbaratar la unificación del pueblo a favor de una recuperación de la democracia. O sea, ¿tú crees que a estas alturas del juego se nos pueda dar las circunstancias parecidas a México, que la gente vote libremente, pero que el cambio sea en dirección contraria a lo que ha ocurrido aquí? Bueno, mira, eso es lo que el binomio, como se lo ha denominado María Corina Machado y el mundo están avanzando en el país, y las demostraciones, ya lo hemos discutido aquí varias veces, las demostraciones de fervor popular por María Corina Machado constituyen un fenómeno social, sociológico, no solamente político. Entonces, la oportunidad de utilizar las herramientas electorales para, bueno, por un lado para reconciliar el país y por otro lado salir de este desastre de régimen, son muy grandes. Eso no quiere decir que hay espacio para el triunfalismo. No hay ningún espacio para el triunfalismo. Porque el régimen, como ya lo discutimos la vez pasada, el régimen ha transformado, ha manejado las cosas de tal forma, con la exclusión de la diáspora y con la exclusión de los nuevos votantes y de los votantes desplazados en Venezuela también, ha logrado reducir el padrón electoral de más de 21 millones, que es el número real, a probablemente 12 millones, poco más. Entonces, esa reducción del padrón electoral es un riesgo enorme, porque entonces permite que, a pesar de que existe una diferencia muy importante entre en cualquier competencia electoral libre y verificada internacionalmente entre el binomio y Maduro, eso se puede minimizar por todas las maniobras que el régimen está haciendo, incluido el centro electoral de fantasma, el hecho de las amenazas a los testigos en las mesas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí lugar para el triunfalismo no hay. Pero de todos modos, nos queda poco tiempo ya, prácticamente pues se habla de 2 meses, un poquito menos. Pero tú sientes que sí se ha perfilado la posibilidad de la recuperación de la democracia por la vía que se está aplicando.
pienso que sí, yo pienso que se están haciendo todos los pasos para que eso ocurra. Eso de que hay diálogo, ¿tú sientes que está ocurriendo con el Diálogo entre quién. gobierno? ¿Con el gobierno? Bueno, ahí no hay ningún diálogo que yo ¿Negociación sepa. o lo que se llega? No, no, porque tú dices que involucra a María Corina y Edmundo Ajá, y el gobierno. sí. Bueno, yo no estoy al tanto de ninguna negociación de ese tipo. Okay. Y si lo estuviera, tampoco lo discutiría en público, porque me parece que una negociación de ese tipo se debe avanzar políticamente antes de convertirla en un problema público. Pero yo no estoy al tanto de eso. Pero la consideras viable y conveniente a esta altura del Mira, juego, necesaria. el tema, bueno, es que el tema, yo decir, a ver, el tema de la negociación con el régimen tiene que partir de que el régimen esté dispuesto a ir a una transición, es decir, que esté dispuesto a entregar el poder. Ajá, exacto. Si el régimen no tiene ninguna disposición de entregar el poder, si el régimen no tiene ninguna disposición de tener elecciones libres, entonces, exactamente en qué consiste la negociación. ¿Ves? Ahora, y eso, yo te había comentado al comienzo, fíjate que hay un poco desviando la conversación, pero no completamente, hay una oportunidad extraordinaria de intentar negociar y discutir sobre una cosa absolutamente trascendente para Venezuela, que es la posibilidad de que se pierda Citgo, la empresa petrolera. Ajá. Porque el acuerdo de Barbados menciona explícitamente los esfuerzos que debían hacerse dentro del contexto de esos acuerdos para la recuperación de los activos y para la defensa de Citgo. Sin embargo, hoy es 3. Hoy es 3 de junio, más o menos 10 días, menos de 10 días, se vence el plazo para que el juzgado, la corte que estaba manejando el caso de Citgo en Delaware, abra la subasta pública de la empresa. Es decir, que estamos a 10 días de que se pierda Citgo, por así decirlo. Entonces, nosotros, bueno, desde Benamérica, y también yo lo dije en un programa hace unos días, pues el abogado del diablo, con Orlando Viera Blanco, yo dije que había una oportunidad extraordinaria para ver hasta qué punto hay un espacio de reconciliación alrededor de la recuperación de la industria petrolera de Citgo, que es un activo fundamental para Venezuela. ¿Por qué? Porque si se produjese una convergencia entre el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, y las candidaturas emergentes del mundo y el binomio, pues se produjera una convergencia para que se presentara una solicitud única frente al gobierno de los Estados Unidos, para que el gobierno de los Estados Unidos, por razones de interés nacional, decidiera extender la protección legal a Citgo. Eso sería un paso monumental. Ahora, ¿qué ocurre? Que todo parece indicar que el régimen va a utilizar la pérdida de Citgo en contra de María Corina y del mundo. ¿Por qué? Porque van a decir que fue lo mismo que en Monómero, que se perdió porque estaba bajo control del interinato, que no se la defendió adecuadamente, cuando la verdad es exactamente lo contrario. La verdad es que Horacio Medina, que es el presidente de PDVSA Hoc, y la junta directiva de Citgo y de PDVSA Hoc han actuado de manera increíble para defender ese activo petrolero. Y el activo no está perdido. Pero para salvarlo hay que intervenir en los próximos días. Entonces, esa intervención podría ser el primer escenario de convergencia al cual tú te estás refiriendo, sin negociar la elección presidencial, decir, mira, Citgo es un activo fundamental para Venezuela. Mucha gente ha criticado lo que se hace alrededor de Citgo, porque yo, bueno, ¿por qué no se negocia? Para el tema de la deuda externa, la respuesta es muy sencilla. Los activos de Citgo está valorada en el mercado ahora en unos 12.000 millones de dólares. La deuda externa venezolana excede los 100.000 millones de dólares y nadie sabe realmente cuánto es. Pero si hubiese un acuerdo nacional sobre Citgo, que tanto el gobierno, el régimen, como los candidatos, bueno, los candidatos designados por voluntad popular pidieran eso, entonces sería la primera acción conjunta de estos dos sectores, la primera acción conjunta.
Pero en y 10 tendría días, un valor. en 10 días que faltan no he visto ni que un sector o el otro se pronuncie, ni el que gobierna Bueno, ni el que quiere gobernar. pero es que esto te lo estoy diciendo yo a ti como primicia. Oh, Este planteamiento que yo estoy haciendo, te lo estoy diciendo a ti como primicia. ok, ¿Ves? Lo estoy haciendo público por primera vez porque es un espacio, bueno, tenemos rato tratando de mencionarlo del circo, pero ahora estamos dándole este giro, que ese podría ser un primer acto de consideración por el pueblo venezolano, unificando a quienes, a un régimen, bueno, unificando no, una acción conjunta de un régimen que ha arruinado el país, a ver si tienen un acto de conciencia, un acto de conciencia. Y del otro lado, que el liderazgo emergente diga, nosotros somos los líderes, o lo que sea, líderes de la nación, nosotros entendemos que pasaron muchas cosas, que fue por corrupción, etcétera, pero en este momento pretendemos actuar conjuntamente y pedirle al régimen que actuemos para salvar a Silva, que actuemos conjuntamente para salvar a Silva, que es un activo de todos los venezolanos. Hay vocerías manejando esa viabilidad de acuerdo entre ambos sectores, el que gobierna y el que no gobierna. Hay vocerías trabajando en eso. Bueno, hay grupos trabajando en Porque esto. decirlo aquí o decirlo en un medio no es el fin. El fin es que Bueno, haya. no, sí, hay cosas que están pasando, pero no me corresponde a Ok, mí no, tocar eso. no me las digas, pues, pero de No, todos modos es no, importante. pero te lo estoy diciendo y ya lo dije en otro programa y lo voy a escribir también y vamos a seguir con esto, a ver hasta dónde se llega. Ok. Tú me preguntas a mí, ¿se va a llegar? No sé. Nosotros estamos haciendo y Medina, Horacio, está comprometido y ha sido muy claro en todo lo que ha estado haciendo sin que él sea una responsabilidad corporativa, institucional. Él no es un dirigente político. Entonces, bueno, pero te digo, tú estás hablando de hay negociaciones, yo estoy diciendo un espacio específico donde a ver si esta gente tiene un acto de decencia y consideración por el país. Bueno, es básico Uno. para procurar una coincidencia de propósito en ese tema, pues. Ojalá que se diera. Bueno, de todos modos, cuando te enteres y según los pasos que se vayan dando, me mantienes al tanto, pues, porque a mí me interesaría divulgarlo por aquí, porque es una manera también de que se concientice la ciudadanía en general de que si hay posibilidad de aproximaciones Seguro, seguro. y de solución Yo te, pacífica. ¿Ok? yo te mantengo al tanto, por supuesto. Esto es un granito de arena frente al tema Claro, de las elecciones del 28 por de julio. supuesto, por supuesto. Pero es un granito de arena Que coadyuvaría mucho. ¿Ok? bastante importante. Sí. Ok, bueno, gracias por tu tiempo y complete su desayuno, pues no coma mucho de todos modos. No, no, para nada. Y a ver si me da mi sombrerito de ojo con eso. Bueno, ya lo hablaremos. Un abrazo. Bueno, chao. Cuídese.